Las 8 de la mañana con 57 minutos. Luis Estrada, qué gusto verte esta mañana. ¿Cómo estás? Hola Luis, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Muy buenos días. Oye, bueno, pues has dado seguimiento diario, día con día a las conferencias de Andrés Manuel López Obrador. Es una tarea titánica, ¿no? De entrada. Pues bueno, es una forma de calificarla. Podemos decir entretenida, pero por supuesto cada vez más nos vamos encontrando con información que al ser las conferencias, y lo hemos platicado hoy aquí, el centro de la comunicación del gobierno y donde pues prácticamente se informa, se ordena, se contradice, todo esto que pasa en este evento, pues te dice muy claramente cuál es el pulso del gobierno día a día y también, por supuesto, el rumbo que se tomaría en los próximos meses y años, ¿no? Yo estaba pensando si hay algún símil, digo, obviamente es una técnica un tanto populista o muy populista, pero si hay algún símil en el mundo de un presidente que hable todos los días. No, no hay. Eso no, es un hecho que no hay. Nunca ha habido ningún presidente que ha dado conferencias diarias. No lo hay ahorita. No hay ningún otro. Con uno solo que lo haga ya podríamos decir que hay un antecedente. No hay nadie. Nadie lo está haciendo. Antecedente. Y hay una razón, porque las conferencias de prensa tienen su dificultad en principio, ¿no? Fíjate, hoy se cumplieron o se están cumpliendo 90 conferencias en 131 días de gobierno. Estas 90, ya con la de hoy, el presidente López Obrador rebasa a cualquier presidente en la historia de Estados Unidos, por ejemplo, que incluso lo hicieron en 8 años. Es decir, algunos que se reeligieron, el más cercano a ayer había empatado a George W. Bush con 89 y hoy ya lo superó, 90. Pues eventualmente superará a todos juntos, porque pues repito, sin bronca, son diario. Se calcula que el presidente López Obrador tendrá más de 1,300 conferencias al final de la administración. Tenemos que hacer una mini pausa. Vamos y regresamos y platicamos de muchas cosas, porque es detectado, siendo matizado, imprecisiones. Afirmaciones no verdaderas. Son mentiras, le dicen en mi pueblo. Hacemos una pausa, seguimos. MBS Noticias con Luis Cárdenas. Seguimos platicando con Luis Estrada. Luis, nos fuimos a la pausa y nos dejabas un dato. Ha superado ya el presidente a todos los presidentes norteamericanos el número de conferencia de prensa, el que quieras. Así es. Y bueno, pues eventualmente se entiende, pues si lo va a hacer diario y lo está haciendo diario, pues era cuestión de poco tiempo, ¿no? Imagínate, el presidente Enrique Peña Nieto dio 3 conferencias de prensa en 6 años, ¿no? Sí. Salió un artículo hace como un mes y medio en el New Yorker que decía que la conferencia de prensa de Estados Unidos del presidente, pues ya estaba muerta, ya no existía, porque justamente es un momento de tensión para el presidente ir a hablar con la prensa, especialmente con la prensa estadounidense, que son pues los reporteros más experimentados de cada uno de los medios, que tienen sus propias agendas y que por supuesto hacen preguntas que buscan sacar de la zona de confort al presidente, pues que claramente ellos iban a buscar de alguna forma atrapar al presidente en sus preguntas, en lo que él dice, y pues obviamente eso no le conviene, por ejemplo, al presidente Donald Trump. Entonces lo que ha hecho es de alguna forma ceder el espacio de la conferencia a su vocera, a Sarah Huckabee Sanders, pero aún así con la propia Sarah llega a haber encontronazos. Le cuesta mucho trabajo. Entonces mejor, pues ¿cuál es la diferencia? Lo que acaba haciendo el presidente es esta especie de, se le llama chacaleo o entrevistas de banqueta, que son las improvisadas ahí. Y son rápido, me puedo ir. Exacto, que ahí en cualquier momento se puede salir el presidente Trump rumbo a su despacho. O al helicóptero avión, o lo que sea. Dice 2, 3 preguntas, posiciona algún tema y se va, ¿no? Pero lo que nosotros hemos visto en específico, hemos dado seguimiento a pues qué medios van, quienes preguntan. 40%, lo platicamos la vez pasada, son preguntas a medios digitales. Eso pues obviamente tiene que ver con varias circunstancias. Sabemos también que el 60% de las preguntas son de la primera fila. El chiste es que no todos se sientan al azar. Y no necesariamente depende si llegaste temprano o no. Entonces ya tenemos detectados un par que siempre hacen una pregunta muy favorable a una respuesta del presidente, la hacen al final, se sientan en medio. En fin, creo que esas tienes cosas... a una reportera
de respeto a su pregunta, ¿no? Pero que cómo le hacía para ser con la salud de un corredor keniano. O sea, oye, ni a Peña Nieto cuando hizo el foro, ¿te acuerdas donde lo presenta en el informe justamente cuando viene Trump y que Peña Nieto hace ahí un foro con varios chavos y que el primer chavo le pregunta... no me acuerdo qué cosa, una beca, y dice, yo le agradezco mucho a usted, señor presidente. Todos decíamos, oye, no inventes. ¿Era pregunta o era halago, ¿no? Ahí un halago y un cebollazo. Claro. Pero aquí parece que eso no le cuesta al presidente López Obrador. Bueno, vamos viendo. Yo creo que en la medida en la que vamos descubriendo más cosas, podemos ir entendiendo mejor y analizando mejor qué es el contenido o de qué se tratan estas conferencias. Solo la semana pasada nos dimos a la tarea en Spin de revisar cuáles son las afirmaciones no verdaderas. Un poco parecido al análisis que hace el Washington Post y una aproximación inicial y solo de una semana para poder entender qué es lo que el presidente menciona. Y por afirmaciones no verdaderas, nosotros hicimos 4 clasificaciones. Okay. La primera clasificación, estas afirmaciones no verdaderas, por ejemplo, son la que denominamos nosotros como promesas. Las promesas son aquellas afirmaciones que el presidente dice sobre un evento o una obra que se va a construir en unos meses o que va a quedar terminado en 6 meses, en 3 años, lo que sea, que suena más como una promesa de campaña, ¿no? Que eventualmente en ese momento no es posible comprobar, pero que el presidente utiliza para responder alguna pregunta. Y dice, bueno, sobre ese tema nosotros vamos a resolverlo con 6 hospitales que se van a acabar en 6 años. Bueno, vamos a terminar la refinería de Dos Bocas en 3 años. Eso no, nosotros no podemos saber si eso va a ser cierto o no. El Tren Maya ya va a estar listo 4 años. Exacto. Años. Por ejemplo, dice, estuvo en Sonora hace poco y dijo, hay el compromiso de terminar la carretera que atraviesa Sonora para abril o para mayo. Y no se puede pasar de ese tiempo. Bueno, vamos a tener que esperar. Ya estamos en abril. Vamos a ver si en mayo se termina o no. Si se termina, entonces se elimina de esta lista. Si no se termina, entonces fue una... promesa y fue una afirmación que no es verdadera. La segunda clasificación que nosotros vemos son lo que denominamos como compromisos. Y son compromisos con la fuente, es decir, compromisos que hace en la conferencia. Cuando dice, por ejemplo, bueno, eso nosotros les vamos a entregar un reporte aquí sobre ese tema, o en los próximos días les vamos a dar un tema, o por ejemplo, dice... Pronto les vamos a presentar, todo esto fue la semana pasada, pronto les vamos a presentar, muy pronto, estamos trabajando en el plan para reducir el consumo de drogas en jóvenes. Bueno, es un plan, están trabajando en eso, eventualmente lo va a presentar ahí, pero pues hay que ver. Muchas veces no se le da seguimiento a estas cuestiones. El presidente utiliza este recurso para decir, no tenemos la información ahorita, se las vamos a entregar, pero muchas veces las personas que lo preguntan no repiten y entonces no se les puede dar seguimiento. No repiten porque no se le da la palabra o porque definitivamente no van. La semana pasada fue un reportero de Sonora, le hizo una pregunta muy grande, muy extensa sobre el Pinacate, una reserva en Sonora, y el presidente dijo, mañana en la reunión de seguridad que coordina justamente un sonorense, Alfonso Durazo, le vamos a pedir que atienda este asunto y lo revisamos. Y no se ha vuelto a hablar. Dijo que iba a entregar la información de las pipas en la conferencia y no se dio. En fin, todas estas compró desde enero, ¿no? Así es. O sea, todas estas cuestiones que son compromisos que se hace ahí y que el presidente pospone la entrega de información cuando no la tiene, también lo tomamos como una afirmación no verdadera. La tercera clasificación, que son la favorita del presidente, le denominamos afirmaciones utilizando un poco el lenguaje científico, no falseables. ¿A qué me refiero con esto? Las afirmaciones no falseables son cuestiones que no se puede decir si es verdad o si es mentira. Y entonces esto es lo que más da de qué hablar, porque eventualmente tú puedes argumentar que es verdad, pero yo también puedo argumentar que es mentira, y en principio los dos tendríamos razón. Y esta ambigüedad es la que más utiliza el presidente. Por ejemplo, la semana pasada dijo, yo creo que se quedaron cortos los de Hacienda en la proyección de crecimiento. Vamos a crecer, como se estima, en cuando menos 2% este año. Esto solo fue la semana pasada, 2% este año, y ese es mi pronóstico, dijo, 2%, y el año próximo vamos a crecer 3%. Y apuesto. Bueno, o sea, no podemos afirmar si esta cuestión del crecimiento se va a dar 2% este año, a pesar de que todos los indicadores cada vez se multiplican diciendo no se va a crecer a 2%, no se va a crecer. Y el 3%, él dijo también y prometió que se iba a crecer a 4% durante toda la administración.
y si se crece 2% como él dice este año y 3% el que sigue, los años restantes en promedio se tendría que crecer al menos 4.75 para que se alcanzara la meta de 4%, lo cual creo que México no crece 4.75% no, y tiene las reducciones del Banco de Crecimiento, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, tiene reducciones de crecimiento en todos. Pero eso es algo que no se puede ahorita probar si es falso o es verdadero. Es una afirmación no falseable. Proyección. Otra tenemos. Dijo, este gobierno, como nunca se ha visto en la historia, está destinando recursos en favor de la gente humilde, la gente pobre. Pues no sabemos. O sea, recursos no nada más es dinero, puede ser otro tipo de recursos, casa, en fin, en especie. Sí. Hay muchas formas y eso no se puede probar hasta que se tengan elementos. Entonces, estas informaciones no falseables. Y por último, lo que originó todo este análisis son las afirmaciones falsas. Falsas de toda falsedad. Claramente falsas. Por ejemplo, la semana pasada, y lo que, te repito, arrancó esto, dijo sobre las escuelas multigrado, justamente a pregunta de esta reportera que hizo la pregunta del corredor keniano, por cierto. Y dijo, la mayoría de las escuelas, dice, no tengo el dato exacto, mañana lo voy a tener, pero estoy seguro, ahí sí me dejo de llamar a Andrés Manuel, que la mayoría de las escuelas son multigrado en el país. Entonces, cuando hablan de si me dejo de llamar a Andrés Manuel, me puedo quedar como Andrés o me puedo quedar como Manuel, pero son la mayoría. A los 3 minutos, Jesús Ramírez, su coordinador de comunicación, que pues yo creo que lo descuidó, le pasó el dato y dijo es 43%. Sí, no es la mayoría. Y entonces el presidente dijo, ay, ya me cacharon o ya me equivoqué. Ya me equivoqué. Entonces, ya nada más me voy a llamar Andrés Manuel. No, dijo Andrés, o Andrés o Manuel, ¿no? Entonces, esa afirmación es una afirmación falsa. El presidente dio el dato y su propio equipo lo contradijo enfrente de todo el mundo. Pero eso es raro que llegue a pasar. ¿Que lo contradigan o no? No, fíjate. O sea, que lo corrijan ahí en el momento. Eso... no, que lo corrijan en el momento no, pero de que diga... Él corrige a otros, pero que lo corrijan a él. Que lo corrijan a él no pasa, pero eso no significa que no diga afirmaciones falsas. Claro. Total, sumamos estas 4 categorías y solo la semana pasada vimos de las promesas, 12 promesas, 14 compromisos, no falseables 33 y afirmaciones falsas 21. Son muchas. Si esto lo sumamos falsas en una semana, falsas, completamente falsas. Sí, porque las otras como sea hay que esperar. Claro. Puede ser, no, pero... No, estas son afirmaciones falsas como la que te acabo de decir de la contradicción de las cifras. Esto sumamos 80 afirmaciones no verdaderas. 80 imprecisiones. 80, pues sí, lo puedes llamar impresiones, lo podemos catalogar como afirmaciones no verdaderas. Y entonces, fíjate, Donald Trump, para darnos una idea si esto es mucho o es poco, Donald Trump lleva en 2 años y medio de gobierno 9,179 afirmaciones falsas al 17 de marzo, según el Washington Post. Esto nos da un promedio diario de 11.7 afirmaciones, también no verdaderas, misleading, dice, falsas. 11.7. Ahora, esto es Donald Trump. 11.7 que... afirmaciones en promedio diarias. Diarias. No verdaderas. De lo que dice Trump, el 10% es no casi verdadero. El 12, Casi el 12. Y esto es de lunes a domingo en todos sus eventos, en todas sus apariciones públicas, en todo, ¿ok? Si nosotros, estos 80 que vimos la semana pasada del presidente López Obrador, lo multiplicamos por las 52 semanas, podríamos proyectar 4,160 en un año. Solo de lunes a viernes y solo en las conferencias. Porque los fines de semana hay más. Porque los fines de semana hay eventos, porque hay otras cosas y otras apariciones públicas. Entonces, si son 4,160 en un año, en 2 años son 8,300, 320, y en 2 años y medio serían más de 10,000. Le va a ganar, ¿no? Le ganaría al presidente Donald Trump solamente en un periodo de lunes a viernes y solamente con las conferencias. Entonces, obviamente nosotros vamos a revisar hacia atrás el conteo en todo lo que llevamos de las conferencias hasta ahorita y lo vamos a actualizar cada semana y vamos a ver qué es lo que el presidente dice que tiene estas características de promesas, de compromisos, de afirmaciones ambiguas o no falseables y de afirmaciones falsas, porque me parece que esto es la esencia
el contenido real de las conferencias de prensa. Las conferencias del presidente marcan la agenda definitivamente. Mira, dan de qué hablar. Vamos a diferenciar. Una cosa es marcar la agenda. Marcar la agenda es que salga la noticia en los periódicos al día siguiente y que los medios lleven esa nota. Llevamos el conteo de las 7 primeras planas de los periódicos más importantes, la nota principal. Menos del 10% del mensaje del presidente en su conferencia al día siguiente es primera plana, nota principal en los 7 periódicos. Menos del 10%. Entonces, establecer la agenda, no. Dar de qué hablar, sí. Y dar de qué hablar tiene que ver precisamente con estas afirmaciones que estamos diciendo, porque genera un debate en el cual no hay forma necesariamente de probar si es verdad o es mentira. ¿Lo siguen viendo, Luis? Eso es un muy buen punto y gracias por recordarlo. Porque él tiene ahí en Facebook, lo transmite, pero ha ido a la baja. Ha ido a la baja rápidamente. Mira, la mejor forma de verlo, o para nosotros la medición más conservadora, es ver entre los seguidores que tiene el presidente en su cuenta de Facebook. Tiene 6.100.000 seguidores, un poco más. De esos 6 millones, el promedio de vistas, una vista es 3 segundos mientras estás revisando en Facebook, es 606,000, el 10%. Empezó la primera conferencia con 1.400.000 vistas y ha ido bajando. Actualmente, el promedio la semana pasada de vistas fue de 313,000. Es el 5%. Ese punto, lo que quiero enfatizar con esto es la tasa o la caída, el ritmo de caída ha sido constante. Y evidentemente lo que veríamos es una estabilidad en algún punto, pero una estabilidad quizá en los 100,000 o menos. Si esto es así, pues lo que pasa es, y me parece que esto se explica por varias razones. Una es, las conferencias el presidente está repitiendo muchas frases, muchas explicaciones, sobre todo respuestas para los periodistas. Cuando no tiene la información completa o hay un tema del cual no quiere hablar, regresa a esta explicación histórica que puede ir desde Juárez, Porfirio Díaz o los presidentes, como él le llaman, neoliberales. Si quiere batear la pregunta. Así es. Se explica esta cuestión histórica, toma mucho tiempo, a veces más de 10 minutos. Imagínate. En contestar una pregunta. ¿Has medido el tiempo de respuesta? Sí, sobre todo estas que son donde mete la historia, o sea, puede llegar pasa de 5 minutos. 10 minutos. Ha pasado hasta 12, 14 minutos por respuesta. Es larguísimo. Es muchísimo. Puede ser hasta una quinta parte de la conferencia. Entonces, las conferencias se han hecho más largas, pero no necesariamente porque ha habido más preguntas o porque más compañeros de la prensa preguntan, sino más bien porque las respuestas se han ido alargando más y es en buena medida o en función de que no tiene la información completa. A lo que voy con esto es, pierde impacto noticioso, pierde explicación, se vuelven relativamente monótonas, aburridas, y esto pues obviamente incluso a sus seguidores en Facebook les parece así. Luis Estrada, te aprecio mucho que estés con nosotros. Al contrario, gracias. Gracias, y te seguimos en tus redes, en Spin. Sí, en el Twitter de la cuenta es @LuisEstrada_. @Luis Estrada_, ahí te seguimos. Muchas gracias. Vas publicando datos, ¿no? Vas publicando sí, vamos a publicar en diferentes medios. Ha habido algunas columnas en el Universal, en Animal Político, en Nexos, en línea, y vamos a seguir publicando. Vamos, ahí te seguimos y ahí nos llevas a todos. Gracias. Gracias, Luis Estrada. Hacemos una pausa a 9 de la mañana con 21 minutos.